La lluvia golpeaba los ventanales de mi casa de campo como si miles de puños desesperados intentaran entrar, buscando refugio o, tal vez, cobrarse una deuda pendiente. Cada gota que resbalaba por el cristal era un recordatorio silencioso de otro día que se esfumaba sin respuestas, otra jornada perdida en este exilio voluntario. Estaba hundido en mi viejo sillón de orejas, ese cuero cuarteado que compramos hace ya 40 años, cuando Margarita y yo decidimos dejar atrás el bullicio de Madrid para mudarnos a este rincón perdido de la Sierra de Guadarrama. Buscábamos el aire puro de las cumbres y el olor a pino, pero hoy el aire solo traía el aroma metálico de la tormenta. El whisky en mi vaso ya se había templado, llevaba casi una hora sin probarlo, simplemente observando cómo el hielo terminaba de claudicar. Fuera, la tormenta sacudía con una furia casi personal los pinos y robles que rodean la finca, sus ramas gemían y crujían bajo el peso del viento huracanado y el agua incesante. Dentro, el silencio era igual de pesado, una masa invisible que me oprimía el pecho con la fuerza de 4 años de ausencia. 4 años sin mi hijo. 1461 días han pasado desde que Miguel se esfumó en aquel maldito viaje de esquí a Baqueira Beret. 1461 días preguntándome, en el más absoluto de los silencios, si sufrió en la soledad de la nieve, si gritó mi nombre buscando un auxilio que nunca llegó, o si dedicó su último pensamiento a su pequeña Sofía. La Guardia Civil peinó la zona durante meses con un despliegue que terminó en nada. Encontraron un bastón de esquí encajado en una grieta y sus gafas de ventisca medio enterradas cerca del aneto, pero el cuerpo jamás apareció. A los 2 años, la justicia española, siempre tan pragmática y fría, dictó el auto de declaración de fallecimiento. Yo me negué a aceptar ese papel sellado. Gasté hasta el último céntimo de mi pensión de profesor de instituto en abogados que vendían humo e investigadores privados que prometían pistas que terminaban en callejones sin salida. Pero al final, a la ley no le importa el instinto de un padre, a la ley solo le importan los plazos administrativos, el papeleo en orden y la urgencia por pasar página. Clara, mi nuera, pasó página con una rapidez que me resultó obscena. Apenas 6 meses después de la declaración oficial, ya compartía su vida con Víctor Beltrán, un tiburón de los negocios al que conoció en la tecnológica que el propio Miguel había fundado en el Parque Científico de Madrid. No tardaron en vender el piso de Pozuelo de Alarcón, ese del que mi hijo estaba tan orgulloso por sus vistas a la sierra, como si quisieran borrar cualquier rastro de su paso por el mundo. Y lo peor fue Sofía. Mi nieta, que ahora tiene 8 años, empieza a hablar de su padre como si fuera un personaje de un cuento lejano. Clara se ha encargado de eso, levantando un muro entre nosotros con excusas sobre el colegio y las extraescolares, sugiriendo que mi obsesión por la verdad no es un entorno sano para una niña. Bebí un sorbo largo de whisky, dejando que el ardor me castigara la garganta. Quizá Clara tuviera razón y yo no fuera más que un viejo amargado, un náufrago incapaz de aceptar que la montaña a veces decide quedarse con lo que atrapa. Margarita me habría dicho que soltara lastre. Me habría puesto la mano en el hombro, recordándome que aferrarse al dolor no honra a los que se han ido. Pero Margarita se fue hace 3 años. El cáncer fue más eficiente que la nieve y se la llevó apenas 1 año después que a Miguel. Desde entonces, mi única compañía en esta casa de la sierra son los fantasmas y el eco de mi propia respiración. El golpe en la puerta fue tan brusco que el whisky saltó del vaso. Nadie subía hasta aquí sin avisar, y menos en una noche donde el camino de acceso, que no es más que una pista forestal descuidada, se vuelve una trampa de barro y maleza. Me levanté con las rodillas crujiendo en protesta. 65 años pesan más cuando se llevan a solas. El golpe insistió, más fuerte, más demandante. A través del cristal esmerilado vislumbré una silueta. Alta, de hombros anchos, envuelta en un abrigo oscuro que brillaba por el agua. Por un segundo, la locura se abrió paso y mi corazón dio un vuelco estúpido. ¿Y si era Miguel? ¿Y si había regresado de entre los cielos del Pirineo? Pero la razón regresó de golpe, fría y amarga. Abrí la puerta de un tirón.
El hombre que estaba en el porche, empapado y tiritando, no era mi hijo. Era Roberto. Mi hermano menor, al que no veía desde hacía 15 años y que parecía haber envejecido 3 décadas en ese intervalo. El agua goteaba de su pelo canoso sobre mi felpudo, mientras su Mercedes brillaba bajo la lluvia en la entrada. José, dijo con esa voz firme y pausada que tanto odiaba. La misma voz que usó para decirme que se quedaba con la constructora de nuestro padre, comprando mi parte por una miseria mientras yo me dedicaba a mis clases de literatura y a criar a Miguel. La voz que juré no volver a escuchar jamás. Tienes mucha cara apareciendo aquí, dije, intentando cerrar la puerta, pero él fue más rápido y la bloqueó con la mano. Sube al coche, José. Sé dónde está Miguel. El suelo pareció ceder bajo mis pies. Me quedé allí, tambaleándome, mientras el mundo se reconfiguraba de forma violenta. ¿Qué has dicho? Tu hijo. Miguel está vivo, sus ojos, por primera vez, no mostraban arrogancia, sino una desesperación genuina. Y si no nos movemos ya, puede que deje de estarlo muy pronto. Debería habérsela cerrado en las narices y llamar a la Guardia Civil. Debería haber pensado que era el último truco sucio de un hombre al que llevaba media vida detestando. Pero algo en su mirada me paralizó. Roberto podía ser un canalla, un tiburón y un egoísta, pero nunca había sido un mentiroso con las cosas que de verdad importaban. Tienes un minuto para explicarte antes de que te eche a patadas de mi propiedad, sentencié. Él señaló el coche, con los limpiaparabrisas moviéndose con ritmo frenético. Te lo explicaré todo de camino. Tenemos que irnos ahora, José. Tengo pruebas, facturas y una ubicación exacta, pero no somos los únicos que saben que les sigo la pista. Cada segundo que perdemos discutiendo es un minuto que les damos para trasladarlo. ¿Trasladarlo? ¿De qué demonios hablas, Roberto? Si esto es una broma. Llevo 8 años buscándome la vida como detective privado, soltó, hablando a toda prisa. Empecé tras el divorcio y cuando la constructora se hundió. Llevo 2 años centrado en Miguel. No por ti, sino porque cuando vi a Clara en la televisión, fingiendo dolor mientras cobraba la millonaria indemnización del seguro, supe que algo olía muy mal. He escarbado en el fango, José, y he encontrado pruebas de que todo aquel accidente en el Aneto fue un montaje quirúrgico. Me apoyé en el marco de la puerta porque las piernas habían dejado de obedecerme. La lluvia arreciaba, pero el frío que sentía venía de dentro. Clara. Víctor Beltrán. Un complot tejido sobre la supuesta tumba de mi hijo. Roberto me mostró un fajo de papeles empapados. Tengo extractos, movimientos en paraísos fiscales y los correos que Miguel mandó antes de desaparecer. Descubrió que estaban desvalijando tecnologías alvear y se convirtió en un estorbo que debían quitar de en medio. Pero la Guardia Civil encontró su equipo. Balbuceé, intentando aferrarme a la realidad que conocía. Encontraron lo que ellos querían que encontraran. Con dinero y contactos, simular una desaparición en alta montaña es un juego de niños. Roberto se acercó un paso más, su voz vibrando con una urgencia que me resultaba contagiosa. José, sé que me odias. Tienes motivos de sobra. Pero he dedicado 2 años a esto porque Miguel es mi sangre y ya fallé a esta familia demasiadas veces. No voy a fallar hoy. O subes al coche ahora, o te pasarás el resto de tus días preguntándote si hoy pudiste salvar a tu hijo. Lo miré a los ojos, buscando la grieta en su mentira, pero solo encontré el reflejo de mi propio dolor. Recordé su ausencia en el entierro de Margarita, su silencio en los momentos clave, su ambición desmedida. Pero si había una mínima posibilidad, una entre 1.000.000, de que Miguel estuviera respirando en algún lugar. Si esto es un engaño, Roberto, dije con un hilo de voz cargado de amenaza, te juro que lo que nos quede de vida en este mundo no será suficiente para que te arrepientas. Te lo juro por la tumba de madre, José. Miguel está vivo.
Sin decir una palabra más, agarré mi chaqueta del perchero. Ni siquiera eché la llave a la puerta de la casa. Si Roberto decía la verdad, mi vida anterior acababa de terminar. Si mentía, ya nada de lo que hubiera dentro de esas 4 paredes tenía el más mínimo valor. El interior del Mercedes era un refugio cálido de cuero y madera que contrastaba violentamente con la tormenta que aullaba fuera. Olía a ese perfume caro, amaderado y persistente, que suelen usar los hombres que necesitan reafirmar su estatus en cada apretón de manos. Al parecer, a Roberto le habían ido bien las cosas tras el naufragio de su constructora, aquel escándalo que años atrás llenó las páginas de la prensa económica y de tribunales. Aún recordaba los titulares sobre impagos, el concurso de acreedores y el nombre de los Álvarez arrastrado por el fango de las licitaciones públicas. En su día, sentí una punzada de justicia poética. Hoy, hundido en el asiento del copiloto, solo sentía un cansancio infinito que me calaba hasta los huesos. Roberto salió de mi camino de entrada con una urgencia temeraria, haciendo que los neumáticos derraparan brevemente en el barro antes de enfilar la carretera comarcal. Los limpiaparabrisas trabajaban con un ritmo frenético, casi histérico, contra el aguacero. Condujimos en un silencio denso durante los primeros kilómetros, rotos solo por el repicar metálico del agua sobre el techo y el zumbido sordo del motor de alta gama. Finalmente, la presión en mi pecho se volvió insoportable. «Habla ya», solté, sin quitar la vista de las luces traseras de un camión que se perdía en la bruma. «Cuéntamelo todo. No te dejes ni un detalle». Roberto mantenía la vista clavada en el asfalto, apretando el volante con tal fuerza que sus nudillos destacaban blancos bajo la luz tenue del cuadro de mandos. Cuando la empresa quebró, José, toqué fondo de verdad. Perdí el chalet, mi matrimonio se fue al garete y el amor propio se quedó en alguna notaría. Acabé viviendo en un piso de mala muerte en el barrio de Usera, rodeado de locutorios y ruido, aceptando turnos de vigilante nocturno para no acabar en la calle. Un día, por pura casualidad, ayudé a una vecina a localizar a su exmarido, un tipo que se había esfumado para no pasar la pensión alimenticia. Me pagó 200 euros bajo cuerda y me di cuenta de que tenía olfato. Se me daba bien encontrar a gente que no quería ser encontrada. Me saqué la licencia de detective privado, hice los cursos y empecé a levantar mi propia agencia desde el fango. Me alegro mucho por tu redención personal, de verdad, dije, incapaz de filtrar la amargura que me corroía. Pero ahórrate el melodrama. Ve al grano. Cuéntame qué demonios ha pasado con mi hijo. A eso voy. No seas impaciente. Tomó el desvío hacia la A6, la autovía del noroeste, en dirección a Segovia. El resplandor de las farolas de la autopista bañaba el habitáculo de un naranja fantasmal cada pocos segundos. Hace un par de años, estaba viendo un reportaje en la televisión sobre una gala benéfica en el Real Casino de Madrid. Allí estaban Clara y Víctor, dándose baños de masas, muy elegantes, soltando un discurso hipócrita sobre la salud mental y la superación de las pérdidas traumáticas. Ella acababa de cobrar una indemnización millonaria del seguro de vida de Miguel, casi 2 millones de euros entre el seguro privado y los activos de la empresa. Yo sabía lo del seguro y verla allí, sonriendo con esa cara de porcelana, me revolvió las tripas. Pero lo que me hizo saltar las alarmas fue él. Reconocí a Víctor Beltrán. Roberto hizo una pausa dramática, buscando mi reacción por el rabillo del ojo. Años atrás, cuando yo aún manejaba la constructora, licité para un proyecto de su promotora inmobiliaria. Nunca me lo dieron porque, como se rumoreaba en el sector, Víctor solo trabajaba con gente que aceptara comisiones externas. Ya entonces olía a podrido. Sobornos, recalificaciones de terrenos, cuentas opacas en Suiza. Así que, por pura rabia y curiosidad, empecé a investigarlo por mi cuenta. Al principio era algo personal, pero, José. El agujero era mucho más profundo y negro de lo que jamás imaginé. Metió la mano en la consola central,
extrajo un sobre de manila abultado y me lo puso en el regazo con un golpe seco. Ábrelo. Ahí tienes tu verdad. Dentro encontré un caos ordenado de extractos bancarios, correos electrónicos impresos y fotografías de mala calidad tomadas a distancia. Acerqué los papeles a la luz del salpicadero, entornando los ojos para descifrar nombres de sociedades pantalla en Panamá y cuentas en las Islas Caimán. Eran transferencias sistemáticas desde Tecnologías Alvear, la niña de los ojos de mi hijo, hacia paraísos fiscales. Las fechas dolían. Se remontaban a 5 años atrás. Víctor llevaba desvalijando la empresa de Miguel mucho antes de que tú o yo supiéramos quién era ese tipo. Usó a Clara para tener acceso total. Empezaron su aventura unos 6 meses antes de que Miguel desapareciera en el Pirineo. Ella era la directora financiera, tenía las llaves del reino y el corazón dividido. Me temblaban las manos de tal forma que los papeles crujían. Miguel se habría dado cuenta, susurré, recordando la obsesión de mi hijo por el orden. Era meticuloso hasta la náusea con la contabilidad. No se le escapaba un céntimo. Y se dio cuenta. Ese fue su error y su condena. Roberto señaló uno de los correos marcados con un círculo rojo. Mira la fecha de ese mensaje. Era del correo corporativo de Miguel, enviado apenas 3 días antes de que se le perdiera el rastro en Baqueira. El asunto era lapidario. Urgente. Discrepancias graves en la auditoría interna. Leí el texto a toda prisa. Miguel detallaba irregularidades masivas, exigía una reunión inmediata con Clara y el director financiero, y amenazaba con traer auditores externos de una de las Big Four esa misma semana. Lo mataron, dije, y mi propia voz me sonó extraña, como si viniera de ultratumba. Mataron a mi hijo por dinero. Esos malnacidos lo mataron. Lo intentaron, me corrigió Roberto con una frialdad profesional. Pero el problema de eliminar a alguien en alta montaña es que, sin un cuerpo, siempre queda una sombra de duda. Y Clara y Víctor necesitaban una certeza absoluta para heredar y seguir adelante sin mirar atrás. Así que, en lugar de matarlo y arriesgarse a que un cadáver apareciera con un tiro o un golpe sospechoso, hicieron algo mucho más retorcido. Sacó su teléfono móvil y me lo pasó. En la pantalla vi una fotografía granulada de un hombre en silla de ruedas, con la mirada perdida en un televisor de plasma en lo que parecía el salón común de una clínica privada. El hombre tenía barba descuidada, el pelo más largo de lo que Miguel lo llevó jamás y estaba extremadamente delgado, pero reconocería esa frente y esa forma de apretar los labios en cualquier parte del mundo. Era él. Miguel. El nombre se me escapó como un suspiro quebrado. El teléfono vibraba entre mis dedos. ¿Dónde es esto? ¿Dónde lo tienen, Roberto? Un centro de cuidados paliativos y salud mental a las afueras de Segovia. Está registrado como una institución para pacientes con daño cerebral severo e irreversible. Miguel figura allí bajo el alias de David Fuente, supuestamente un ciudadano extranjero ingresado hace 4 años tras un accidente de senderismo en la sierra. Sin familia, sin amigos, sin pasado. Las facturas las abona religiosamente un fideicomiso gestionado por un bufete de abogados de la calle Serrano que, casualmente, son los mismos que llevan los asuntos turbios de Víctor Beltrán. Me faltó el aire. Sentí una náusea física subirme por el esófago. Mi hijo estaba vivo. Durante 1400 días yo había llorado a un muerto mientras él respiraba a escasos kilómetros de mi casa. Todo el duelo, las noches de whisky y culpa, las visitas al cementerio para hablarle a una tumba vacía. Y él estaba allí, convertido en un mueble. Un prisionero del silencio. ¿Qué le han hecho para que esté así? Pregunté, con una rabia que empezaba a arder más que el alcohol. Por lo que he podido investigar, sobornando a un auxiliar de enfermería resentido, lo mantienen en un estado de sedación constante. Cócteles de antipsicóticos y benzodiazepinas en dosis de caballo.
Lo justo para que esté dócil, confundido y que, si alguna vez intenta decir quién es, parezca el delirio de un loco con el cerebro frito. El personal de la residencia no está en el ajo, ellos creen que cuidan a un pobre desgraciado sin nombre. Pero quien firma las recetas se asegura de que Miguel nunca recupere la lucidez necesaria para pedir auxilio. Volví a mirar la foto. Mi hijo, el brillante ingeniero, el padre de Sofía, reducido a una sombra gris. Voy a matarlos, sentencié con una calma aterradora. A Clara y a Víctor. Juro por Dios que no verán el sol de mañana. No, no vas a hacer ninguna estupidez. Roberto recuperó su teléfono con un gesto rápido. Vas a ayudarme a sacarlo de ese agujero, y luego vamos a hundirlos como se hunde a los ratas. Con pruebas, con la policía, con fiscales y con una celda de 3x3. Margarita no querría que acabaras tus días en Soto del Real por una venganza ciega. La mención de mi mujer fue como un latigazo. No vuelvas a mencionar a Margarita. Tú no tienes derecho. Ni siquiera tuviste la decencia de aparecer en su entierro. Lo sé. Y es una losa que llevaré siempre. Roberto apretó los dientes hasta que le marcó la mandíbula. Pero ahora necesito que te centres, José. Quedan menos de 40 minutos para llegar a la clínica. Llevo una semana vigilando los turnos. Las visitas oficiales acaban a las 8. A las 9 hay cambio de turno de enfermería y seguridad. Esa es nuestra ventana de oportunidad. ¿Nuestra ventana? ¿Y qué pretendes? ¿Entrar y pedir que nos lo den para llevar? No somos nadie legalmente para ese centro. Afortunadamente, en mis años de vigilante y detective he aprendido a moverme en la zona gris. Roberto esbozó una sonrisa amarga. Llevo credenciales falsas de la Inspección de Sanidad y una historia sobre ser un familiar lejano localizado por una prueba de ADN. También tengo una autorización falsificada del administrador del fideicomiso. Si tenemos suerte, nos abrirán la puerta. Si no. Bueno, siempre podemos usar la fuerza, pero preferiría que Miguel saliera de allí sin que nadie llame a la Guardia Civil antes de tiempo. Víctor se está oliendo algo, he hecho demasiadas preguntas por Segovia y puede que decida que Miguel es un gasto que ya no merece la pena mantener vivo. Roberto no necesitó terminar la frase. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier explicación. Asentí, sintiendo cómo la adrenalina empezaba a sustituir al miedo. ¿Y Sofía? Pregunté de repente. Si esto sale a la luz y detienen a su madre, ¿qué será de la niña? Se vendrá contigo, José. Eres su abuelo. Eres su sangre. Será su tutor legal antes de que Clara pueda decir fianza. La imagen de Sofía de nuevo en mi salón, corriendo por el jardín de la sierra, debería haberme dado esperanzas. Pero en ese momento solo sentía el peso de los 4 años robados. 4 años de mentiras que estaban a punto de saltar por los aires bajo la lluvia de Segovia. Dime qué tengo que hacer, dije, ajustándome el cinturón. Estoy listo. Pasamos el resto del trayecto diseccionando cada movimiento como si fuera una operación a corazón abierto. Roberto me explicó con una minuciosidad casi obsesiva la disposición de la clínica, los turnos de las auxiliares y los protocolos de seguridad. Tenía que reconocérselo. Fuera lo que fuese mi hermano, no era un chapucero. Se movía con la precisión de quien ha hecho de la supervivencia un arte. Al cruzar el puerto de Navacerrada, la lluvia empezó finalmente a dar un respiro, transformándose en una bruma espectral que lamía el asfalto. Para cuando las luces de Segovia recortaron el horizonte, el cielo se había rasgado, dejando ver un manto de estrellas frío e indiferente. Me resultó un insulto que el universo pudiera ser tan bello en una noche tan cargada de miseria. La residencia, bautizada con el eufemístico nombre de Centro de Reposo Los Chopos, se alzaba en una zona exclusiva, protegida por altos muros y setos perfectamente podados. Por fuera parecía inofensiva.
Un edificio de arquitectura vanguardista con grandes cristaleras que reflejaban la luna. Era el tipo de lugar donde las familias de La Moraleja esconden sus secretos más incómodos, pagando fortunas por un silencio blindado. Roberto aparcó el Mercedes en la zona de visitas y apagó el motor. El silencio súbito fue ensordecedor. Escúchame bien, José. Para ellos, venimos a ver a David Fuente. Tú eres mi tío y yo su hermano. Somos una familia emocionada que por fin ha localizado a su pariente tras años de búsqueda por pruebas de ADN. Queremos colaborar, explorar terapias, quizá incluso plantearnos llevarlo a casa si el equipo médico lo ve viable. Somos clientes, no una amenaza. ¿Y si Miguel no nos reconoce? Si está demasiado ido por la medicación, lo sacamos de aquí igualmente. Ya buscaremos al mejor neurólogo del país cuando esté a salvo. Roberto me clavó una mirada cargada de advertencia. Pero tienes que blindar el corazón. El hombre que vamos a ver puede que no tenga nada que ver con el hijo que recuerdas. 4 años de tratamiento químico dejan una huella que a veces es permanente. Prepárate para lo peor. Yo creía estar listo tras ver aquella fotografía. Me equivocaba de medio a medio. El vestíbulo era un despliegue de lujo aséptico. Maderas de roble, luz indirecta y un hilo musical diseñado para anestesiar los nervios. Parecía más un hotel boutique que un centro de internamiento psiquiátrico. Una recepcionista joven, con un uniforme impecable, nos recibió con la sonrisa ensayada de quien vende bienestar. Roberto desplegó su historia con una soltura que me dio escalofríos. Mentía con la naturalidad de quien respira. Presentó los documentos falsificados. Autorizaciones del fideicomiso, informes de una supuesta agencia de genealogía y carnés de identidad que lucían perfectamente legales. La joven examinó los papeles, tecleó algo en su terminal y frunció el ceño. El corazón me golpeaba las costillas con tal fuerza que temí que saltara por mi boca. Pensé que todo se desmoronaba, que llamarían a la policía y acabaríamos en un calabozo. Pero entonces, ella volvió a sonreír. Todo parece estar en orden, Sr. Fuente. Aunque debo avisarles de que las visitas terminan en 45 minutos por el protocolo nocturno. David debería estar todavía en la sala común de la planta 1, pero tendrán que ser breves. Pueden regresar mañana en el horario habitual de mañana. Se lo agradecemos en el alma, respondió Roberto con una suavidad magnética. Ha sido un camino muy largo hasta llegar aquí. Nos guió por un pasillo que apestaba a una mezcla de desinfectante industrial y comida de hospital. A través de las puertas entornadas vislumbré las ruinas de otras vidas. Ancianos abandonados en sillones, hombres y mujeres de mediana edad con la mirada perdida en techos blancos. Recordé los últimos días de Margarita en cuidados paliativos y sentí una oleada de odio puro hacia el lugar. La sala común era un espacio amplio, con sofás de diseño y un televisor de gran pantalla sintonizado en un documental de naturaleza sobre la migración de las aves. Había una docena de residentes esparcidos por el salón, sombras humanas moviéndose al ritmo de la química. Y allí, en una silla de ruedas junto a un ventanal que daba al jardín oscuro, estaba Miguel. Estaba mucho más demacrado que en la foto de Roberto. La barba le crecía descuidada, ocultando las facciones que yo solía besar cuando era niño. Vestía un chándal gris barato y una camiseta descolorida. Sus manos, antes hábiles y fuertes, yacían lacias sobre su regazo. Sus ojos. Dios mío, sus ojos estaban huecos, fijos en la pantalla como si procesara el movimiento pero no el significado. Di un paso instintivo, pero la mano de hierro de Roberto en mi hombro me frenó. Despacio, susurró. Recuerda el papel. Somos extraños que vienen a descubrirlo. David Fuente, no Miguel Álvarez. No mi hijo. Roberto se adelantó primero, agachándose para quedar a su altura. Hola, David. Me llamo Roberto. Este de aquí es José.
Somos tu familia. Te hemos estado buscando durante mucho, mucho tiempo. Los ojos de Miguel se desplazaron desde el televisor hacia el rostro de mi hermano con una lentitud desesperante, como si se moviera bajo una capa espesa de brea. No hubo chispas, ni sorpresa, ni el menor rastro de alegría, solo una placidez artificial que me revolvió el estómago. ¿Nos recuerdas, David?, insistió Roberto, suavizando la voz. No. La voz de Miguel era pastosa, una sombra de la voz brillante que yo recordaba. No recuerdo nada de antes. Solo este sitio. Siempre he estado aquí, ¿verdad? No pude contenerlo más. Me desplomé de rodillas a su lado y le tomé la mano. Estaba fría, sin tono muscular, entregada a la gravedad. Miguel, susurré, bajando la voz al mínimo para que la recepcionista, que vigilaba desde la puerta, no captara el nombre. Soy papá. Estoy aquí, hijo. He venido a por ti. Por un instante infinito, algo cambió. El documental de fondo desapareció. Una grieta se abrió en la máscara de sedación y algo parpadeó en el fondo de sus pupilas. Un fantasma de reconocimiento. Sus dedos se crisparon débilmente sobre los míos, como un náufrago aferrándose a un madero. Papá. Exhaló en un suspiro casi inaudible. Pero de inmediato, su rostro se contrajo en una mueca de agonía y confusión. No. El doctor dice que no tengo a nadie. Que soy un caso social. Me dijeron que mi familia murió hace mucho. Te han mentido, Miguel. Te han tenido en una jaula de cristal durante 4 años. Pero se acabó. Te vas a casa conmigo. Ahora mismo. Estaba llorando abiertamente, las lágrimas empapando la mano de mi hijo, sin importarme el protocolo ni las apariencias. José, la voz de Roberto restalló como un látigo, cargada de tensión. Tenemos problemas. Un hombre con bata blanca inmaculada cruzaba la sala hacia nosotros con paso marcial y una expresión de furia contenida. No pasaba de los 40, pero lucía un peinado y un reloj que gritaban corrupción de guante blanco. Soy el Dr. Herranz, dijo, plantándose frente a nosotros sin el menor gesto de cortesía. Soy el director médico de esta unidad. No se me ha notificado ninguna visita para el paciente fuente, y mucho menos una de parientes recién aparecidos. Tenemos la autorización del fideicomiso y la recepción ha validado nuestras credenciales, doctor, replicó Roberto, poniéndose en pie y recuperando su porte de hombre de negocios. No veo cuál es el problema. ¿El problema? Herranz nos escrutó con un desprecio mal disimulado. ¿Quiénes son ustedes realmente? ¿Y con qué derecho están alterando la estabilidad emocional de un paciente con daño cerebral severo? He oído afirmaciones delirantes sobre su identidad que no voy a tolerar en mi centro. Me levanté despacio, colocándome físicamente entre ese carnicero con título médico y mi hijo. Este hombre no es David Fuente. Es Miguel Álvarez. Y usted lo sabe perfectamente, mi voz era un hilo de acero. Ha estado retenido aquí ilegalmente, drogado sistemáticamente para borrar su memoria. Y le aseguro, doctor, que cuando la policía judicial revise su historial de prescripciones, van a encontrar vínculos muy directos con Víctor Beltrán y su entramado de sociedades. El rostro de Herranz pasó de la prepotencia a una palidez cadavérica en un segundo. Sus ojos delataron el pánico. Es una acusación gravísima. Una calumnia indignante. El paciente sufrió un traumatismo en el extranjero. Si no abandonan las instalaciones de inmediato, llamaré a seguridad y a mis abogados. Adelante, llámelos, lo desafié. Llame también a la Guardia Civil de Segovia. Estarán encantados de saber por qué un centro de este prestigio tiene a un paciente sin un solo registro médico previo a su ingreso hace 4 años. Ni historial de urgencias, ni antecedentes en el Sistema Nacional de Salud, ni pasaporte real. Nada.
como si hubiera caído del cielo directamente en su cuenta bancaria. Herranz retrocedió un paso, buscando con la mano el teléfono de su bolsillo. Roberto fue más rápido. Le atrapó la muñeca con un movimiento de defensa personal y se la retorció hacia la espalda con una eficacia brutal. Ni se te ocurra, doctorcito. He grabado cada segundo de esta conversación y ya hay copias volando hacia un juzgado de guardia y hacia la redacción de un diario nacional. Así que, a menos que quieras que el cargo de secuestro se convierta en algo mucho peor, vas a cooperar. Estás de farol. Gimió Herranz, con el dolor marcado en la cara. ¿Quieres comprobarlo? Mira la pantalla de mi móvil. Roberto le puso el teléfono frente a los ojos. Ese número es de la UDEP, Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta. Llevo meses colaborando con ellos y están a 10 minutos de entrar por esa puerta con una orden de registro que va a levantar hasta el último ladrillo de este sitio. Era mentira, yo lo sabía, pero Herranz no podía permitirse el lujo de dudar. Su mundo de privilegios se estaba desmoronando. Tienes 10 minutos antes de que esto se llene de sirenas, sentenció Roberto, soltándolo con un empujón. Vete a tu despacho, siéntate y no toques nada. Si intentas destruir pruebas o tocar a Miguel, me encargaré personalmente de que no llegues vivo al juicio. ¿Entendido? El doctor asintió espasmódicamente y salió casi huyendo de la sala. Roberto se volvió hacia la recepcionista, que se acercaba aterrada. Ha habido una emergencia médica con el director. La policía viene en camino para asegurar el centro. Mantenga la calma y asegúrese de que nadie moleste a los otros residentes. ¿Puede hacerlo? La chica, en estado de shock, solo pudo asentir. Miguel se viene con nosotros, dije, agarrando las empuñaduras de la silla de ruedas con una fuerza que no creía tener. Por primera vez en 4 años, mi hijo vuelve a casa. Logramos sacar a Miguel de aquel purgatorio químico apenas unos minutos antes de que el primer coche patrulla de la Policía Nacional, con las sirenas rasgando el silencio de la noche segoviana, entrara en el recinto de la clínica. Roberto conducía con una concentración feroz, manteniendo el pulso firme mientras sus ojos no dejaban de vigilar el espejo retrovisor, esperando ver las luces de algún perseguidor que nunca llegó. En el asiento trasero, yo rodeaba los hombros de mi hijo con el brazo, sintiendo su fragilidad. Estaba en los huesos, consumido por la desidia y los fármacos. Un leve temblor recorría su cuerpo, y su mirada aún bailaba bajo la bruma de los antipsicóticos. Sin embargo, me apretaba la mano con una fuerza desesperada, como si yo fuera el único ancla real en un mundo que se le había vuelto extraño. Nos vamos a casa, Miguel. Volvemos a nuestra sierra. Estás a salvo, hijo. Te lo prometo por mi vida, le susurré al oído mientras dejábamos atrás las murallas de Segovia. Los acontecimientos de la semana siguiente se sucedieron como un sueño febril, una mezcla de caos administrativo y alivio punzante. Gracias a los contactos de Roberto en la UDEP y a la montaña de pruebas irrefutables que había acumulado durante 2 años de investigación clandestina, la fiscalía actuó con una rapidez inusual. Clara y Víctor Beltrán fueron arrestados en su lujoso ático de la calle La Gasca, en pleno barrio de Salamanca. Cuando el grupo de operaciones especiales echó la puerta abajo, los encontraron con las maletas a medio hacer. Al parecer, el diar. Herranz había tenido tiempo de hacer una última llamada antes de ser esposado. La imagen de la detención abrió todos los telediarios. El negocio del olvido. Hallan vivo al fundador de Tecnologías Alvear en una clínica clandestina. Se descubrió que Víctor llevaba años desviando activos de la empresa de Miguel a través de una red de sociedades pantalla en Estonia y Chipre. Clara no era una víctima, era la arquitecta financiera del entramado. Cuando Miguel estuvo a punto de destapar el agujero, decidieron no matarlo, lo que habría traído demasiadas inspecciones forenses, sino borrarlo del mapa utilizando los servicios de una red de médicos corruptos. El proceso de desintoxicación de Miguel fue un calvario lento.
Pasó los primeros 10 días en una clínica privada de Madrid bajo vigilancia médica constante. Apenas articulaba palabras, sufría alucinaciones nocturnas y lagunas de memoria que le hacían llorar de frustración. Pero, poco a poco, como el sol que se abre paso tras una tormenta de invierno, la luz fue regresando a sus pupilas. Empezó a recordar los nombres, los olores, los rincones de la casa de la sierra. Sin embargo, el momento más difícil no fue la comisaría ni el hospital, sino el reencuentro con Sofía. La niña llegó a mi casa de la sierra 3 semanas después de que el juez dictara prisión sin fianza para Clara. Sofía estaba aterrada, confundida por el estruendo mediático y por no entender por qué su madre estaba en la cárcel de Soto del Real. Cuando Miguel salió al porche, todavía pálido, apoyándose en un bastón de madera, pero con la misma sonrisa bondadosa que yo recordaba de su juventud, Sofía se quedó petrificada en el jardín. Se miraron durante 5 minutos que parecieron siglos, bajo el susurro de los pinos. «¿Papá?», susurró ella, con la voz quebrada. Miguel hincó una rodilla en la tierra, ignorando el dolor punzante en sus articulaciones debilitadas, y abrió los brazos. «Hola, Florecilla. Siento mucho haberme perdido tanto tiempo en las montañas. Me desorienté un poco, ¿sabes? Pero ya he encontrado el camino de vuelta a casa». Lloraron los dos abrazados sobre la hierba, y yo lloré con ellos, oculto tras la sombra de los árboles, sintiendo que el vacío que me habitaba por fin se llenaba. Ha pasado medio año desde aquella noche. Estamos sentados en la misma terraza de mi casa en Guadarrama, esa que tantas veces fue mi celda de soledad. El aire es fresco y puro, huele a jara y a hierba recién cortada. Roberto está sentado frente a mí, saboreando un café con la tranquilidad de quien ha saldado una deuda con el destino. Aún estamos aprendiendo a ser hermanos, a recuperar los 15 años de silencio, pero el hielo acumulado finalmente se ha derretido bajo el sol de la sierra. Miguel ha recuperado legalmente su identidad. El Tribunal Supremo anuló el certificado de defunción y todas las cuentas de Clara y Víctor han sido embargadas y transferidas a él como indemnización por daños y perjuicios. Pero no tiene intención de volver al mundo de la tecnología de élite. «Papá, Roberto. He tomado una decisión», dijo Miguel mientras observábamos a Sofía correr por el jardín jugando con un perro labrador que acabábamos de adoptar. He pasado 4 años siendo una sombra, un David Fuentes sin rostro. Me borraron de la existencia por la codicia de 2 personas. ¿Cuántos otros hombres y mujeres habrá encerrados en clínicas similares bajo nombres falsos? Gente cuyas familias los lloran en tumbas vacías mientras ellos se pudren en vida. Roberto se inclinó hacia adelante, con la mirada encendida por el interés profesional. Tengo contactos en el mundo del peritaje, la informática forense y la investigación privada, Miguel. Gente que sabe rastrear lo invisible. Si hablas en serio, podríamos montar algo importante. Hablo totalmente en serio, respondió Miguel con una firmeza que me recordó a su madre. Quiero usar los recursos que he recuperado para asegurar que lo que me pasó a mí no le ocurra a nadie más. Vamos a buscar a los olvidados. Sofía se acercó corriendo y se acurrucó entre las piernas de su padre, bostezando. ¿Y tendrás tiempo de jugar conmigo a los exploradores?, preguntó ella con sueño. Miguel le besó la cabecita con una ternura infinita. Cariño, ahora tengo todo el tiempo del mundo para ti. Pero también voy a ayudar a otros papás a encontrar el camino de vuelta. Miré a mi hijo, a mi nieta y a mi hermano. Mi familia, que había sido rota en 1000 pedazos por la traición, estaba reconstruida de nuevo llena de cicatrices, sí, pero vibrante y viva. Los nubarrones se habían disipado por completo del horizonte. La lluvia había parado. Y por primera vez en 4 años, podía ver las cumbres de la sierra con absoluta claridad. No era el final que yo había imaginado cuando me hundía en aquel sillón pensando que lo había perdido todo, pero era el comienzo de algo mucho más grande. Una misión. Muchas gracias por ver. Si les ha gustado la historia, denle a like,
escriban un comentario y suscríbanse para no perderse la próxima historia. Valoramos mucho su presencia en este canal. Todo lo mejor.